Perfecto, pues ahí ya estamos. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar del tema de testing contra desarrollo. Como sabemos, pues el testing con el desarrollo, por la naturaleza de lo que es la parte del ciclo de vida del testing o del software, pues tienen mucha convivencia entre sí, a veces buena, a veces mala. Depende el foco que le demos. Y el día de hoy invité a dos personas con experiencia, una líder técnica en desarrollo, una líder técnica en testing, para que nos den su punto de vista de algunas preguntas retóricas que por ahí les haré. Por la parte de desarrollo, invitamos a Betty Flores. Hola Betty, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué Gracias tal? por venir. Gracias, un gusto. Gracias, Betty. Y por la parte de testing tenemos a Judith Casas. También muchas gracias, Judith, por andar por acá. Muchas gracias por la invitación, Efraín. Excelente, excelente. Pues sin más, vamos a iniciar y quisiera iniciar contigo, Betty, preguntándote, ¿el Va. testing es un obstáculo o es un aliado en la programación o en el desarrollo? Sabiendo de que, pues, muchas veces dicen, pues el tester me está generando más bugs, me está reportando más incidencias y no me deja avanzar en los proyectos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes de esto? Sí, justo creo que a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir, pero no, sí son aliados, aunque como dices tú, no parezca o no se vea, porque desde el punto de vista del desarrollador, justo es eso, ¿no? O sea, es que uno cree que hace todo bien y entregas todo bien y resulta que un bug tras otro, entonces es un poco esa dinámica de que te pegan en el ego, que según tú, ay, yo hago todo bien y todos mis entregables están bien y resultó que siempre no. Pero al final es parte de no tomárselo personal, o sea, creo que yo la clave que siempre he pensado es no te lo tomes personal y todos estamos trabajando bajo el mismo objetivo, o sea, todos vamos hacia la misma meta, entonces en realidad somos un equipo. Desarrollo y el equipo de testing somos un equipo que tienen que convivir en ese dinamismo y en ese vaivén de errores y fixes que muchas veces causan esas fricciones, que te digo, está como esa rivalidad entre comillas en todos lados, justo por eso, ¿no? O sea, porque, ay, no me gusta que me digas que no lo hice bien cuando yo sí lo hice bien. No, sí, o sea, son aliados, justo por eso, porque buscamos la calidad de nuestros entregables con el negocio o con nuestros clientes, ¿verdad? ¿Y te ha tocado así, de repente que sí son aliados y a veces sí Y a veces están muy no. disparejos? Ah, Sí. claro. A veces ahí nos echamos unos pleitos buenos, pero bueno, más bien debates, vamos a decir debates para llegar a una conclusión. No, sí, es típico, típico que hay algunas diferencias, ¿verdad? Y esto sí es un bug, no, esto no es un bug, o sea, también llegar como esa línea fina de que sí entra y que no entra, también es súper típico que tengamos ese tipo de fricciones, ¿no? Entre los equipos, pero como te digo, es muy valioso también que los líderes sepan cómo llevar a sus equipos y cómo hacer una dinámica más colaborativa, que no se sienta tan como ataque o que están juzgando tu trabajo, que no se sienta que tú hiciste algo mal, o sea, que el desarrollador hizo algo mal, que se sienta más dinámico y más así, sin prejuicios, ¿verdad? Para que el mismo desarrollador también entienda, ah, bueno, pues no la traen contra mí, ¿verdad? Y también la presión de que ya quiero, o sea, muchas veces también nos desesperamos como desarrolladores de que ya quiero salir de esto y siguen y siguen. Pero, o sea, hay que trabajar en ello. Excelente, totalmente de acuerdo y sí, la verdad, pues tratamos de ser aliados siempre, o sea, para bien de todos. Así es. Perfecto, perfecto, Betty. Judith, ¿tú qué piensas del área de desarrollo como líder de tester o líder de testing? ¿Te ha tocado también tenerlos de aliados o realmente pues se vuelve un obstáculo pero del otro lado? ¿Tú qué piensas?
Bueno, pues congenio mucho con lo que comenta Betty. Al final somos un equipo. Cuando hacemos un entregable, cuando tenemos que solucionar algo para el usuario, es muy importante que nos veamos como un equipo, como una unidad, y no que nos veamos como rivales, porque eso va a propiciar que tengamos un buen ambiente laboral y sobre todo que nosotros de este lado de QA podamos determinar y encontrar mayor número de defectos sin un sesgo cognitivo, que quiere decir pues que no tengamos la predisposición de que, ay, este desarrollador siempre me manda errores, entonces pues voy a encontrarle un defecto, o sea, no tener esa predisposición, porque muchas veces sucede en los equipos de trabajo que tenemos que quitarles esa mentalidad, ¿no? Y trabajar, como lo digo desde el inicio, o sea, en equipo es desarrollo se enfoca mucho a la parte técnica, ellos tienen que encontrar la solución técnica, definir la arquitectura, pero nosotros como QA debemos de garantizar que el usuario tenga esa funcionalidad, que sea lo que cumpla con lo que quiere el usuario, porque una cosa es cómo lo desarrollamos y otra cosa es lo que en verdad el usuario necesita, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido sistemas que en lugar de mejorar la operación son una carga para la operación? Entonces ahí es donde nosotros como QA entramos, vemos esa parte, tenemos esa mentalidad de usuario, pero siempre enfocándonos también a cubrir la parte de técnica, ¿no? Porque pues eh, vemos el flujo de negocio como usuario, pero al final analizamos como un ingeniero, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, entonces coincidimos los tres de que tenemos que ser aliados sí o sí para pues mejorar el producto que pues al final es la parte que le da valor al negocio, ¿no? Pues bueno, de ahí surgen más proyectos. Perfecto. Sí, Quedamos porque check en también a esa veces parte. es muy difícil cuando Sí. empieza a haber también resistencia de desarrollo, ¿no? También de que llegas de que no es un defecto, o sea, solamente por cumplir un tiempo, porque a veces es por el tiempo, por el presupuesto, por las métricas, porque pues todos nos guiamos mucho por métricas y entonces sacrificamos la calidad del producto. Y entonces pues ahí es donde empieza, ¿no? La rivalidad o la fricción entre ambos equipos. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, lo bueno es que llegamos a al mejor término comunicándonos y tratando de decir esto sí aplica, esto no aplica. Y pues bueno, nos ha pasado. Betty, ¿a ti cuál es el mayor desafío que te ha tocado que te reporte el equipo de testing? Algo que pues realmente te haya, pues sí, impactado o sorprendido, que Este, recuerdes o algo que nos puedas contar. fíjate que así como tal, bueno, hay de casos a casos, ¿verdad? Hay bugs menores y bugs grandotes, que te toman más esfuerzo o menos. Hay cosas que a veces, son difíciles porque no se habían detectado ni siquiera desde el inicio del requerimiento, entonces, va a haber que hacer un previo análisis. Pero creo que lo más complicado que me ha tocado, en mi experiencia es sobre todo cuando estás en un proyecto grande que involucra una matriz de pruebas grande, que involucra varios sistemas, creo que ahí se vuelve muy complejo y ahorita lo que comentaba Judith, a veces, bueno, no a veces, la mayoría de las veces traemos deadlines inamovibles porque hay proyectos que ya están pactados con el negocio, con los clientes, entonces ese vaivén de fixes y de reportes de más issues y fixes otra vez, o sea, ya se vuelve como que esa bolita de nieve y a veces ya te comió el tiempo, ¿verdad? O sea, llega un punto en el que dices, todavía tengo una cola de fixes, a lo mejor traigo 20, pero ya con el tiempo ya no la voy a armar como desarrollo para entregar, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí se pone muy interesante porque creo que aquí es clave
el cómo coordinemos a los equipos, los líderes o los líderes estratégicos de los proyectos, para entonces implementar estrategias y decir, bueno, veamos lo que es crítico, lo que es riesgoso, o sea, de esos 20 issues que traemos en el listado, identificar los riesgosos, los que sí o sí tenemos que fixear y enfocar los esfuerzos de los equipos, tanto desarrollo como QAs, en esos tres o cinco, ¿verdad? O sea, vamos a poner este ejemplo. ¿Por qué? Porque así aseguramos que el producto o nuestro entregable va a cumplir con las fechas y no va a poner en riesgo la entrega, ¿no? O sea, a lo mejor no va a estar al 100 de calidad, pero pues hay que hacer como ese nivel de criticidad, ¿no? Hay que saber identificar. Y eso es un arte, ahí no me dejarán mentir ustedes. Expertos en Sí. Cuba, no es fácil. Sí, totalmente de acuerdo, Betty. Y yo siempre voy por el lado de priorizar esta criticidad, ponderar lo que importa o lo que urge y pues bueno, de ahí ir saliendo un poquito, dar un poquito de luz al proyecto. Pero sí, totalmente de acuerdo. Va, muchas gracias, Betty. Judith, el desarrollo y testing son independientes. Ahorita, pues ya Betty nos hablaba pues, poder organizarnos, por poder dar un poquito de claridad. Pero por decir, cada área tiene sus propios problemas, ¿no? O sea, al final de cuentas, cada área, pues tiene sus desafíos que ahorita mencionábamos. ¿Tú crees que son independientes? Es decir, QA no puede ayudar a desarrollo, desarrollo no puede ayudar a QA, o ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? No somos independientes, o sea, es como la premisa principal cuando empezamos a sacar un proyecto de desarrollo o una solución tecnológica para un usuario, porque necesitamos esa colaboración para poder estar desde una etapa temprana, o sea, es decir, no hasta la última parte como lo manejaba la metodología de cascada, que ya hasta el último de que ya está el desarrollo, ahora sí empiecen con las pruebas, ¿verdad? Sino que ahora que se están implementando las metodologías ágiles, empezar desde una etapa temprana y no solamente irnos sobre las pruebas del desarrollo, sino también la calidad de la documentación, porque muchas veces, y más bien no muchas veces, la mayoría de los defectos vienen desde el análisis. Entonces, si nos incorporamos en una etapa temprana nosotros como QA, podemos determinar esa parte, ¿no? O sea, y evitar el costo, porque al final, mientras más tarde se detecte un defecto en la etapa, más costoso es. Entonces, no somos independientes, debemos de trabajar siempre en equipo para poder ofrecer una mejor calidad con el mejor costo y cumplir los tiempos, porque siempre el costo y tiempo, pues es lo primordial en todos los proyectos, ¿no? Excelente. Sí, sí, sí. Y pues bueno, o sea, ahorita hablas de la documentación, que pues eso indudablemente nos impacta a ambas áreas. O sea, una mala documentación, pues genera un mal desarrollo y para nosotros, pues bueno, hablando de testing, genera un mal análisis hacia cómo desarrollar las pruebas, etcétera. Entonces, pues totalmente también de acuerdo en esa parte de que somos uno mismo y la documentación tiene que venir sí o sí bien de fondo. Así Perfecto, es. Judith. Perfecto. Para Betty, el área de desarrollo se debe considerar la calidad desde ahí, hablando de ahorita que hablamos de los documentos. ¿Tú crees que desde que llega a desarrollo debe de entrar con calidad o debe de haber calidad? Sí, claro. Ahorita lo que comentaba Judith, o sea, desde el inicio del análisis del requerimiento, las documentaciones, muchas veces no está claro las reglas del negocio o el mismo cliente o negocio no tiene claro muy bien el camino a seguir, ¿no? Entonces, entre más información tengamos detallada desde el requerimiento, se puede hacer una mejor arquitectura, una mejor implementación y por consiguiente un mejor desarrollo. Y en cuanto al desarrollador, también es
es vital que cuidemos nuestro código, que implementemos mejores prácticas, que cuidemos las optimizaciones, porque a veces también por andar a las carreras, pues son cosas que quizás se descuiden un poco. Hay muchos factores, como lo platicábamos, o sea, no es sencillo, no, cada caso va a ser diferente y cada proyecto trae su especialidad, pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Hay que cuidar esas cosas, hacer nuestras pruebas unitarias en desarrollo, o sea, yo lo veo como adelantarnos a cómo piensa un QA, o sea, todos esos escenarios, o sea, tratar de uno mismo, yo hice mi desarrollo y a ver, déjame yo mismo me lo quiebro, ¿verdad? O sea, así como siempre nos tiramos carro, ¿no? Con los cubas, que ahí nos encuentran errores hasta por donde no. Usarlo a como menos pienses que lo tengas que usar, así, úsalo. Así, úsalo. Sí, o sea, creo que adelantarnos un poquito, pero bueno, como mencionaba Judith también, eso es también tiempo, ¿verdad? Es tiempo, es esfuerzo y que la mayoría de las veces traemos contra reloj, ya empezaste tarde, entonces eso también, o sea, súmale eso, el estrés y la presión de los equipos, el no tener a lo mejor una claridad desde el inicio, vas como que a las carreras y también eso hace que se dificulte un poco implementar unas pruebas unitarias extensas o bueno, así muy a detalle fino en la etapa de desarrollo, ¿no? Porque casi siempre andamos a las carreras en todos los proyectos. Creo que parte también de eso es que la tecnología, o sea, la tecnología y los mismos negocios están avanzando tan rápido que ya sentimos que todo es rápido. Entonces, a veces es difícil justificar los tiempos que llevan los desarrollos, las pruebas, todas las validaciones. Eso creo que es parte de la complejidad que tiene el cuando tenemos un proyecto de software, ¿no? Que creo que ahorita están avanzando las cosas tan rápido que se piensa que todo es sencillo y en realidad pues entre mejor te enfoques y le des el tiempo debido, vamos a tener una mejor calidad de nuestros entregables, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y esas pruebas unitarias que normalmente pues es práctica de ustedes de desarrollo, a veces sí dicen, no, sabes que me la salto, como quiera, va a llegar a QA y Sí, ya, QA ya pues, truena. va a sacar lo que tenga que tronar. Digo, no es no es el deber ser ni la buena práctica, pero sucede a veces, o sea, que por las mismas prisas, te saltas las pruebas unitarias y llega ya todo el tronadero como así decirlo, a QA. Pero bueno, pero sí, es más que nada por los tiempos y la velocidad de desarrollo. Bueno, y hablando de tiempos, preguntarte, Judith, ¿consideras que el tiempo de pruebas que nos deja desarrollo es el adecuado o normalmente siempre sucede que quedamos cortos o cómo te ha tocado a ti ahí en tu experiencia? Mm, bueno, pues podemos hablar que el tiempo es suficiente o no, pues algo relativo, ¿no? Porque muchas veces, como lo mencionaba ahorita, agarramos o tomamos a QA como una fase y no como una práctica diaria, ¿no? O sea, una práctica de calidad que debemos implementar en todo el ciclo de vida del software. Entonces, muchas veces, tomándolo así como concepto de solamente la pura fase, va a depender del presupuesto del proyecto, que eso es lo que nos va a dictar si tenemos el tiempo suficiente, o sea, es cuándo vamos a entregar. Como mencionaba hace un momento Betty, siempre tenemos deadline ya, o sea, ya pactados con el usuario, con el cliente, regulaciones, no podemos extendernos. Entonces, es algo que va adaptándose conforme a los tipos de proyectos o las soluciones que tengamos que entregar. Entonces, pues de eso va a depender. Muchas veces para nosotros como QA lo que realizamos pues es evitamos pruebas repetitivas. Una de las mejores prácticas pues también es entender bien el flujo de negocio, porque si no lo entendemos, entonces ahí sí ya estamos haciendo pruebas que ni tienen sentido con el proyecto, entonces pues ya gastamos más tiempo, ¿no? Y algo muy importante que ahorita mencionaban también era la priorización. También debemos de determinar cuáles son los casos o los escenarios con mayor impacto en el negocio
para que podamos ajustarnos a ese tiempo. Entonces, conforme a todas estas variables, pues de esto debemos, todavía no es como un sí o un no de que sí es suficiente, sino que es dependiendo de las situaciones o de los momentos del proyecto, vamos a determinar si es suficiente o no. Excelente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también va a depender mucho, pues como tú dices, ¿no? La metodología que tengamos implementada, la estrategia, incluso pues también puede llegar hasta cómo se comporta cada uno de nosotros a nivel recurso, hablando de la persona, si tiene velocidad para ejecución e incluso para el análisis previamente. Entran muchos Sí. factores, pero sí, o sea, a mí en lo particular, digo, sí me ha tocado de que al final QA absorbe mucho, mucho el tiempo de desarrollo, pero no es porque los compañeros de desarrollo así lo quieran, o sea, también a ellos les llega, pues ya también un poquito con premura, el proyecto y pues bueno, eso se va en escala y al ser el último escalón, el último eslabón nosotros, pues ahí es donde La impacta, pero, resentimos. ¿mandé? Ahí es donde la resentimos, ahí es Ah, sí, exacto, sí, ahí es donde realmente nos pega. Perfecto, perfecto. Betty, por último, con esta pregunta para ti, y digo, y es la pregunta de estos tiempos. ¿Qué piensas de la IA en la programación? Ay, pues sí, ahorita anda muy fuerte, la verdad, todo el tema de la IA. Creo que si la sabemos usar, le podemos sacar el buen provecho, pero no podemos dejar de lado el que el desarrollador siga aprendiendo, ¿verdad? Porque al final, digo, me he topado unos videitos, de hecho, hace unos días, donde le preguntan a la IA cosas muy lógicas y obvias para un ser humano, ¿verdad? Pero la IA no lo sabe responder. Entonces, a lo que voy con esto es que no fiarnos del todo, ¿verdad? Al final la IA está sacando la información de las bases de datos de Internet que traen cosas verdaderas y falsas y que tampoco tienen a lo mejor todavía mucha lógica para discernir, ¿no? Entre lo que es verídico y lo que no. Entonces, pues bueno, en lo que lleguemos a ese punto, que no lo dudo que va a llegar un momento en el que la IA ya sea completamente autónoma, pero ahorita la verdad es que es una herramienta súper útil y súper práctica, que nos puede facilitar muchas cosas, que nos puede ahorrar muchos tiempos y que si les sabemos sacar el provecho y la sabemos usar, pues la verdad que sí nos va a ayudar, ¿no? O sea, todo lo que nos ayude, pues claro que nos gusta, pero no dejar de aprender nosotros, ¿verdad? O sea, no fiarnos completamente de la IA. Al final, bueno, hay 1000 lenguajes de programación, hay 1000 de herramientas y creo que siempre de acuerdo, ¿verdad? En la empresa en la que estés o en el proyecto en el que estés involucrado, vas a tener que aprender una u otra herramienta. Y pues bueno, si la IA te puede ayudar a resolver algo, a resolver un problema, a investigar cómo implementar cierta integración o cómo hacer cierta sintaxis o tal, pues yo lo veo como una herramienta de apoyo, ¿verdad? Que a lo mejor te puede agilizar, te puede facilitar las cosas, a lo mejor tareas muy repetitivas o que te revise el código y te busque errores o cosas así, creo que sirve mucho, pero no para dejarle todo el trabajo a la IA, ¿verdad? O sea, creo que todavía no estamos en el punto en el que pueda hacer y deshacer, pero bueno, ya cuando lleguemos a eso, ya platicaremos. ¿Y crees que nos pueda llegar a reemplazar así como programador? Ay, En un futuro ay. muy lejano a lo mejor, o cercano, quién sabe. A ver, fíjate que quién sabe porque yo sí pensaba que sí antes, pero ya conforme vas viendo cómo los negocios implementan, que no implementan las herramientas así como de caja, todos tenemos customizaciones diferentes, cada negocio le automatiza ciertas cosas, o sea, si nos vamos allá la particularidad de cada cliente o cada negocio, todos tienen ciertas diferencias. Entonces, creo que a lo mejor sí pueden hacer cosas que sean de caja, ¿verdad? O sea, no lo dudo,
pero quizás ya a meterse a las customizaciones que muchas veces están bien complejas y ni el mismo desarrollador que las hizo sabe qué onda. Sí, entonces, no sé, yo creo que a lo mejor en un momento dado sí. Yo digo que ojalá y también nos reemplace para barrer y para trapear, no nomás en el desarrollo. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, esos pequeños grandes cambios que hacen a veces por temas de negocio, temas de que el cliente quiere algo diferente sobre la marcha, pues yo creo que, pues sí, eso nada más ahorita a nivel humano es cómo se resuelve. Y creo que, pues sí, es una gran diferencia. Porque implica Excelente. a veces Y muchas, sí, muchas lógicas, o sea, claro. y muchas particularidades, casos de uso, o sea, que a veces son complejos, ¿no? Por la misma naturaleza de los negocios. Sí, 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 totalmente de acuerdo pues ojalá nos ayude también con esas actividades que mencionabas, las que son repetitivas, pero a nivel hogar, a nivel, pues Sí. sí, sí, a nivel que nos dejen esparcirnos, ¿no? Perfecto, Betty. Y preguntarte, Judith, en tu caso, ¿qué crees que nos reemplace la IA, los testers, o qué opinas sobre este tema? Mm, no de todo. Lo mismo que comentaba Betty en el área de desarrollo, al final siempre vamos a necesitar estar modelando. O sea, al final la IA se generan los modelos y ellos aprenden de lo que le vamos poniendo, ¿no? Entonces, si, si ellos pueden aprender, pueden saber ciertos escenarios, pero de lo que ya conocieron o por la lógica que ya llevan, pero siempre es necesario el ojo humano, porque sí, a nivel QA nos pueden generar casos de prueba, nos pueden generar matrices extensas, donde tenemos a lo mejor algún faltante de que nosotros como analistas muchas veces se nos va pues porque somos humanos, ¿verdad? Lo pueden determinar más fácil la IA, pero esa parte humana de cómo piensa el usuario, lo que quiso decir el usuario, yo creo que es más difícil de interpretar, porque si bien sabemos, pues la IA lo que hace es que procesa lo que está documentado, ¿no? Pero nosotros como, tanto, bueno, nosotros como QA, cuestionamos lo que no está documentado, que es ahí donde existiría como todavía el cuestionamiento de que si en verdad nos pudieran sustituir, ¿no? O sea, realmente no se podría, porque siempre se necesita el ojo humano. Va, va. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo pensaría también que en las cosas finas, en las cosas que necesitan ese ojo clínico, pues sí, todavía falta mucho para que nos pueda reemplazar. Pero luego vemos también, no sé, lo vemos en las noticias, a lo mejor también en los países desarrollados donde ya hay humanoides, ¿no? Así, robots ya muy, pues desarrollados y que pues hacen maroma y media. Entonces, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor pueda hacer ese brinco de la IA y haga esas cosas finas, pero esperemos que, pues bueno, nosotros sigamos trabajando en nuestros proyectos, ¿no? Así es. Bueno, perfecto. Gracias, Judith. Para finalizar, Betty, no sé si quieras dar algún comentario final, alguna conclusión de este tema del testing contra desarrollo. Eh, si a lo mejor nos abrió algo ahí de la opinión que ya teníamos inicial. Pues nada, creo que reforzar un poquito, ¿no? El quitarnos esa idea de lo que hemos venido platicando, quitarnos esa idea de que somos rivales o que tenemos alguna enemistad, este, es todo lo contrario, pero pues por el mismo día a día pareciera que no, ¿verdad? Pero realmente, como lo comentaba Judith, somos un equipo y yo siempre también lo he visto de esa forma, o sea, QA y desarrollo son uno solo, ¿verdad? O sea, debería de ser una sola célula, que viva durante todo
tiempo del proyecto y al final uno es apoyo del otro. Entonces, antes de tener esos prejuicios, tanto de desarrollo como de Cubas, pues mirarlo del otro lado, ¿no? Ver la otra cara de la moneda, aprender del otro, que es lo que yo también he buscado un poco, ¿no? Últimamente, y qué es lo que podemos aprender de Cubas, porque también creo que a veces se demerita, no sé cómo lo vean ustedes, pero a veces se demerita un poco el trabajo del Cuba, porque, ay, pues solo hacen pruebas, ¿verdad? O sea, como que les queda chiquito el título. En realidad es grandísimo lo que hacen y yo admiro mucho su trabajo porque es aprender casos de uso, aprender flujos de negocio, aprender herramientas nuevas, aprender cada uno de los desarrollos, o sea, de inicio a fin, porque al final tú tienes la responsabilidad de dar como ese visto bueno, ¿no? O sea, en el equipo de QA es el que recae esa responsabilidad. Si algo sale mal, vienen con desarrollo y nosotros decimos, no sé, QA no lo probó. Sí, 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 Entonces, totalmente. sí, o sea, yo digo, pues la verdad, los que se avientan al todo es el equipo de Cuba y pues mi admiración, la verdad. Entonces, sí, hay mucho esa idea, pero yo trato de romper con eso y empezar a permear como las cosas positivas que les podamos tomar. O sea, creo que la verdad es, son equipos muy inteligentes, muy dinámicos y que sobre todo, creo que lo comentabas tú, Juan, al principio, tienen que tener la capacidad de aprender rápido, porque también traemos velocidad, más las presiones, de que traes un proyecto y a veces traes dos a la vez. Entonces, no, sí está cañón, la verdad. Entonces, mis respetos para ustedes y los equipos y todos los que se dediquen a Cubas, es una gran labor, la verdad. Muchas gracias por tus comentarios, Betty. Yo creo que es mutuo también valorar también pues lo que hace desarrollo, ¿no? Las actividades que pues implementan, pues también tienen muchas, sí, pues mucho valor porque yo, pues me ha tocado estar en las dos partes y sé que la presión es demasiada en las dos, Sí, pero desarrollo es de que un día eres el mejor desarrollador, el otro día no te sale nada y ahí empieza la frustración y yo a veces veo a los compañeros de desarrollo así de que dicen, oye, no, es que no me sale, pero oye, pero ayer ya te salía, no, ya no, oye, y o sí jalaba por mi compu, pero ya lo supe. Ándale, exactamente, también. Ay, no, Sí, qué dolor de y pues cabeza. bueno, y gestionar toda esa presión, pues mis respetos también y el conocimiento, vaya, porque sí, está cañón también crear así de la nada un requerimiento que pues nos solicitan a quemarropa, pero muy bien, es mutuo, Betty, y pues muchas gracias ahí por tus comentarios, por tu opinión y gracias también por darnos tu experiencia. Gracias. Gracias, Betty. Y Judith, ¿tú gustas hacer algún comentario final, alguna conclusión? Pues sí, lo mismo que Betty, o sea, somos un equipo de trabajo, si hay ese paradigma de que es QA contra desarrollo, pero al final somos un equipo, vamos por el mismo objetivo, que es sacar un producto de buena calidad y que cumpla con los requerimientos del cliente para satisfacer al cliente, ¿no? Entonces creo que todos trabajamos por el mismo objetivo, pero sí nosotros en QA tenemos mucho el compromiso también de esas habilidades blandas, manejarlas, ¿no? Porque debemos de tener una forma positiva de hacer ver los defectos, no llegar a atacar o decir, es que no funciona, no sirve, o sea, hay que saber cómo plantear esos defectos, ¿no? También eso, no tener esa predisposición de que son puros errores, o sea, porque muchas veces caemos en ese de que otra vez falló el ciclo, ok, pues yo les digo a los Sí. muchachos, pues qué bueno que falló el ciclo porque tenemos trabajo. O sea, también veámoslo desde ese punto, ¿no? O sea, ese es el equipo, o sea, nos ayudamos para que el producto salga bien, pero también es parte de nuestro trabajo. O sea, es el que nosotros existamos, ¿no? El que le demos a un usuario un producto no libre de defectos, porque no existe el producto libre de defectos, solamente no hemos pasado por el camino, pero sí con la menor cantidad de defectos, ¿no?
Entonces, es eso, trabajar en equipo siempre, en tanto desarrollo como QA, y sobre todo sí responsabilizarnos, como decía Betty, al final QA es el que tiene la responsabilidad de que pues, no, pues lo probaron y no salió, pues ahora sí que fue el indicador de ellos, ¿no? Entonces, también esa parte, no dejarnos llevar, o sea, nada más de que, chin, ya me equivoqué, es mi indicador, y empieza a sentirse esa tensión, ¿no? O sea, sino que verlo de una forma objetiva por lo que tenemos, que es el proyecto. Excelente, excelente, Judith. Pues muchas gracias también por tu aportación. Gracias también por darnos tus comentarios muy, muy acertados, igual que Betty, y coincidimos. O sea, somos un equipo y pues bueno, al final de cuentas, pues estamos en el mismo barco, ¿no? Y pues bueno, ya con esto cerramos. Muchas gracias nuevamente, Betty y Judith. Y pues bueno, finalizamos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Gracias.